Bona tarda. Bona tarda, bones tardes. Benvinguts un cop més a la quarta sessió del cicle Gaudir o patir la longevitat, que avui ens aplega al voltant del tema que desenvoluparà el doctor Javier Llanguas, i només un parell de comentaris per centrar-ho, per amenitzar el tema. La nueva longevidad, la nueva longevidad, está claro que mecánicamente es más amplia, porque cabemos más temporalmente. A medida que la esperanza de vida aumenta, pues el periodo longevo se extiende en una etapa más larga. Al ser más larga la etapa, también somos más diversos. Entonces, esa etapa más larga de longevidad o más amplia es más heterogénea, lo que requiere previsiblemente afinar la respuesta a las demandas de esta nueva longevidad. Y esto creo que el ponente nos ilustrará al respecto. Y también una constatación empírica es que la percepción cambia y con ella nuestra propia percepción. Y anecdóticamente ayer leía un periódico que decía una noticia que me llamó la atención el titular. Dice, un anciano vendía heroína en su piso de Cornellá, me parece que era. Entonces me llamó la atención la noticia, me la leí y vi que el anciano tenía 75 años. Digo, hombre, eso no es un anciano, es que no emplean adecuadamente el lenguaje. Hace 30 años hubiera pensado que una persona de 75 hubiera aceptado que es un anciano. Hoy yo no lo acepto, con lo que he aprendido y lo que he vivido, pues yo sé que a los 75 todavía no es anciano. Habría que buscar terminologías adecuadas porque la percepción cambia. Y dos palabras respecto al ponente. La presentación, como siempre, la hará formalmente y seriamente Farriol, pero sí me hace ilusión destacar dos cosas. Una, Javier Llanguas es el director del programa de mayores de la Fundación La Caixa, que para su información es el programa más longevo que tiene la Fundación. Tiene más de 100 años de antigüedad. Y hace más de 100 años la Fundación La Caixa empezaba a hacer algo de las que habla a veces nuestro ponente de hoy, que es reconocer a la gente mayor. Pero el programa de mayor, que es lo que en aquel entonces, en el primer decenio del siglo pasado, se llama Homenajes a la Belleza, que la belleza, que además tiene la gracia por el doble sentido fonético del término, pues los homenajes a la belleza eran una forma de reconocimiento a la gente mayor en Cataluña en aquella época. Segunda observación respecto al ponente, y algo que también es de destacar, que es que Javier Llanguas aúna reflexión académica y experiencia práctica. Cuando se pronuncia académicamente como profesor, como persona que reflexiona sobre estos temas, lo hace con todo el rigor académico que se requiere, pero a la vez se percibe bastante rápidamente que no habla de oídas. Es decir, conoce al objeto de su estudio. Cuando habla de las personas mayores, es que Javier las ha tocado, las ha conocido, ha hablado con ellas, las ha escuchado y ha observado de cerca y en persona al objeto de su estudio. Entonces, esta síntesis entre capacidad académica y experiencia práctica, pues hace que su producción sea muy atractiva y muy útil, creo, para los que tenemos el gusto de oírle o de leerle. Bueno, sin más, gracias por estar aquí y gracias a todos vosotros por asistir a una sesión como la de hoy. Gracias. La meva presència aquí dalt és molt curta i molt immediata. En nom de la Fundació Ernest Lluch, coorganitzadora d'aquest cicle de diàlegs, recordeu, i això ho recordo jo sempre, que en l'Ernest Lluch el van matar perquè deia que el que s'havia de fer era dialogar en comptes d'abrellar-se, i això nosaltres no ens ho podem treure mai de sobre, però jo ara només voldria donar les gràcies a tots els que sou aquí, en Javier, el Palau Macaya, que ens permet i ens ajuda a fer això aquí,
i en els que han organitzat el cicle. I, a més d'aquest donar les gràcies, fer-vos una petita reflexió de dir, jo veig sovint que tots comencem a ser molt conscients de que tenim en la nostra societat dos reptes importantíssims, que un és de tipus ecològic, digueu-ne emissions de gasos hivernacle, digueu-ne energies diguem-ne d'aquest tipus, digueu-ne sequeres, digueu-ne com vulgueu, però és un dels problemes molt seriosos que tenim. I tenim un altre problema, que no és la insostenibilitat ecològica, sinó la insostenibilitat social, perquè hem entrat en una etapa, després d'uns anys de disminució de les desigualtats, ara hem entrat en una etapa en què fins i tot quan creixem, creixen les desigualtats. I això no s'aguantarà molt de temps. I, per tant, hi ha una insostenibilitat. I aquestes dues insostenibilitats les tenim clares. Però jo crec que no tenim encara prou clara que hi ha una altra insostenibilitat, que és la demogràfica. És a dir, i això a Europa d'una manera extraordinàriament més gran. És a dir, cada vegada, i digueu-m'ho, jo m'hi compto, som més vells i menys joves. Antigament hi havia allò que en deien la piràmide, posades per edat, a baix hi havia molts de pocs anys i menys de molts anys. Ara ja, com a mínim, ja no és una piràmide, sinó que és així, i ja que comença a ser així en alguns països, entre ells a casa nostra. Per tant, això crea un problema de tipus polític i demogràfic, i en això s'hi barreja molt el tema de la immigració, perquè és un dels elements que hi pot influir molt. Per tant, és molt important que parlem d'aquestes coses en aquest sentit també, des d'aquest punt de vista. Per tant, moltes gràcies, repeteixo, i endavant el nostre director és el que farà la presentació del Javier. Doncs som-hi, moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies, Joan. Avui tenim un donostiarra entre nosaltres, el Javier Yanguas. El Javier és gerontòleg i és doctor en psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid. El Jaume ha glossat alguna de les seves virtuts i el per què tenim ganes d'escoltar-lo. Ell ha treballat al llarg de tota la seva vida en l'àrea que avui és objecte de la seva ponència. Va treballar al Centre Gerontològic Egoin al País Basc, ha sigut investigació i directiu de la Fundació Matia i al Matia Institute, els que sou del sector el coneixereu. Va ser president de la secció europea de Ciències Socials i del comportament de la International Association of Gerontology and Geriatrics. Ha exercit de docent a l'estranger, a casa nostra, ha estat en diferents projectes internacionals i la seva trajectòria li ha valgut molts premis i honors per la bona feina feta. Com explicava en Jaume Lanaspa, actualment és director científic del programa de persones grans de la Fundació La Caixa i director de projectes també de l'Auxia Fundació. Ha fet múltiples articles i finalment es va atrevir a fer un llibre sol, que és aquest d'aquí, El Pasos hacia una nueva vejez, los grandes retos sociales y emocionales de la madurez, i me l'estava llegint i pensava d'alguna cosa que podria... Però vaig trobar una cita que jo crec que està gairebé en la base del que després ens pot explicar i com que és brevíssima us la llegeixo i li doy la paraula, Javier. Deia: dependemos de los demás. Nuestra circunstancial autonomía surge de la dependencia con otros y hacia los otros, nos guste o no. Por ello, nuestra autonomía es siempre relativa y relacional y la independencia personal una quimera.
Filfa para necios. Nos necesitamos. Em sembla que aquest nos necesitamos hem de veure possiblement com nos necesitamos de maneres diferents a partir d'ara, i avui en aquesta ponència de tendències a 10-20 anys dels reptes de la nova longevitat entrarà en aquest cómo nos necesitamos, pero me parecía, Javier, que era una buena base que nos sirve para hoy y para muchas otras cosas en la vida. Muchas gracias por acompañarnos y, por favor, tienes la palabra. Bueno, pues nada, molt bona tarda a tothom. Mil gracias por estar aquí. Gracias a Jaume Lanaspa por la invitación. Aún me acuerdo, cuando subía por las escaleras, me acordaba de esa conversación que tuvimos interesante y grata hace ya unos meses a la Fundación Ernest Lluch, por supuesto, que Ernest Lluch era, como bien sabéis todos, donostiarra casi de adopción, vamos a decir, porque se le veía mucho por Donosti. Me estaba acordando cuando os oía hablar todavía con un alcalde socialista que hubo hace años, Odón Elorza, estaban en la plaza de Guipúzcoa, yo estaba también ahí, vino una manifestación de la izquierda abertzale y empezaron a gritar y Ernest Lluch les contestó que siguieran gritando. ¿Os acordáis de aquella imagen, ¿no? Que mientras gritaban no pasaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a intentar contaros esto de la nueva longevidad, por dónde van las cosas o por dónde vemos que van las cosas, ¿sí? Por nueva longevidad entendemos o se entiende, bueno, se entienden muchas cosas, pero para esta ponencia vamos a pensar que vienen 14 millones de personas nacieron en España entre 1957, nacimos, y el 73. Aquí hay muchos de la generación del baby boom, famosa. Nacimos 650.000 niños al año y esas personas que somos legión, vamos a ir entrando paulatinamente en los escenarios de la vejez. ¿Sí? 14 millones. En España habrá aproximadamente 48, pues os podéis imaginar que con las personas mayores que ya hay en este momento en nuestras sociedades, da lo mismo Cataluña que Euskadi, que hay diferencias, pero para lo que estamos aquí hablando las podemos considerar bastante parejas. Bueno, pues va a convertirse esto del envejecimiento en nada, estaremos en el 25% del total de la población, que irá subiendo paulatinamente. Bueno, esa gente que venimos, es gente muy distinta. Yo voy a intentar, por un lado, dar dos pinceladas de preámbulo de dos cosas que me parece que están pasando a veces desapercibidas y son fundamentales para mí, para poder entender los deseos, las necesidades y el momento vital que tienen estas personas que entran un poco en los escenarios de la vejez. Os voy a dar algún dato de algunos estudios cualitativos que estamos haciendo, por lo cual escucharemos las voces en el sentido que decía antes Jaume Lanaspa, ¿no? De intentar oír, escuchar a esos que vienen, a esas personas que vienen, qué momento vital, qué esperan, aunque sea muy brevemente, y luego algunas propuestas de hacia dónde debería de ir, bueno, hacia dónde debería ir el futuro o qué tenemos que cambiar para afrontar mejor esta nueva longevidad. Bueno, preámbulo, dos ideas. Una, para mí fundamental. Creo que llevamos décadas y décadas y décadas de individualización. Sí, estamos pasando desde hace mucho de sociedades más comunitarias a sociedades de individuos. Esto es una cuestión muy relevante. Bueno, yo al menos lo veo así, da lo mismo estar en el metro de Barcelona que en los autobuses de Donosti, de Pamplona, que Madrid. Yo solo veo, o de Londres, yo solo veo personas ensimismadas con los cascos puestos en la cabeza, escuchando música, viendo vídeos o series en los móviles o en las tabletas, mirando Instagram o TikTok o haciéndose selfies que hacen bueno el título de aquel libro de Sherry Turkle, Alone Together, Solos Juntos. Yo creo que se están transformando las relaciones, ya sea Marino, bueno, desde Zygmunt Bauman en adelante, pero Marino Pérez hace poco en el libro El individuo flotante, o Lola López Mondéjar, otra psicóloga, en un libro que se llama Invulnerables e invertebrados. Yo cada vez veo gente con más sensación de indefensión. Hay gente, por otro lado,
que vive cada vez en una mayor fantasía de invulnerabilidad, como si nada malo le pudiera pasar. Creo que hay muchas personas, incluidos los jóvenes, sobre todo y especialmente los jóvenes, que viven con la imposibilidad de incidir en el rumbo de sus vidas y en el cambio de sus condiciones, y creo que esto genera mucha frustración. Creo que en general vivimos cada vez más experiencias personales que no constituyen un todo coherente, en el cual pivotar nuestras relaciones y vincularnos a los demás, esto lo decía Sennett en el 2018 en un artículo del País, aumenta, al menos en la Fundación La Caixa, en el programa de Soledad, lo vemos constantemente, ¿no? Aumenta lo que en psicología Recalcati con mucho tino le llamó la clínica del vacío, ¿sí? El aumento de experiencias de falta de realidad, sensación de inexistencia, ausencia de proyecto vital, ausencia de proyección de futuro. Creo que cada vez las relaciones son más funcionales, como si estuvieran metidas en una especie de hoja Excel de coste-beneficio. Creo que cada vez hay un uso más instrumental de la amistad o por decirlo de otra forma, una amistad sin empatía, relaciones sin compromiso o con el menor compromiso posible, sin mutualidad, sin reciprocidad, sin altruismos, a veces sin empatía, que ya lo he dicho, que son propias de las relaciones de cuidado y que son propias de las relaciones más sanas. Y además parece que la vida muchas veces es solo lo urgente, el corto plazo, lo inmediato, y ahí yo creo que los vínculos significativos, el compromiso personal con otras personas y el compromiso colectivo creo que se infravaloran. Creo que ahí, en este corto plazo, todo lo que puede ser, ¿no?, una mirada un poco de luces largas flaquea, ¿no? Y creo que se nos ha olvidado algo que es muy importante, ¿no?, que es que esto este triunfo del yo, ¿no?, el yo por delante de todo, el individuo por delante de todo, pues creo que es una mentira bastante importante, ¿no? Porque creo que esto lo dice Han, el coreano que vive en Alemania, ¿no?, que un yo estable surge en presencia del otro, que la individualidad es un producto del desarrollo y siempre ha sido un producto del desarrollo en interacción con un contexto sociohistórico determinado, en un momento de la vida, con otras personas, que cada uno de nosotros y de nosotras nos pensamos como individuos desde lo compartido. Creo que esto se nos está olvidando. Creo que se nos olvida que el yo no existe, el individuo no existe solo ni a priori, sino que es una posteriori relacional. Estamos si están los demás, ¿no? Es decir, cuanto más yo, si hay más yo es porque hay más nosotros y no al revés, y que nos hacemos a través de lo que decía Cohen de la gestión del mundo compartido. Creo que esto está pasando con las relaciones, ¿sí? Luego volveremos a esto un poco más tarde, cuando analicemos lo que les está sucediendo a estos que llamamos la nueva longevidad, ¿sí? Una parte del preámbulo era esta, la otra parte del preámbulo es lo que a mí me parece que se está dando, que es esta especie de banalización del bienestar o de banalización del malestar, trivialización del sufrimiento, trivialización de la vulnerabilidad, lo podéis llamar como queráis. Yo de la banalización del malestar lo cojo de lo de Hannah Arendt, ¿no?, de la banalización del mal. Pero bueno, creo que hay una tiranía de la felicidad. Yo al menos lo veo así. Ya sé que a veces, ¿no?, cuando uno habla de estas cosas parece que está hablando de cosas tristes, ¿no?, pero creo que toca hablar de estas realidades, ¿no? Bueno, yo no sé si lo veis, pero bueno, vais por los aeropuertos y bueno, los libros estos, bueno, en las librerías ya han desaparecido casi la parte de ensayo y hay una especie de libros de coaching. Bueno, sé feliz, céntrate en lo positivo, tú puedes, no hay nada imposible, cree en ti, con esfuerzo lo lograrás, el éxito depende de ti. Bueno, yo no hago más que ver cosas de estas que creo que en el fondo han ido colonizando una manera de pensar. Creo que hay una colonización. Entonces me parece que estamos en una situación paradójica, ¿no? En una época de aislamiento, en una época donde las relaciones se fragilizan, resulta que el malestar, el sufrimiento personal, parece que se puede solucionar solo con cambios personales, algún cambio cognitivo, cambios emocionales y, por decirlo así, pues con alguna sesión de mindfulness, ¿no?, si nos ponemos en este plano, ¿no? Creo que nos hemos olvidado que la vida a veces es complicada. Creo que nos hemos olvidado esto. Creo que la vida es complicada y que no solo nosotros la complicamos, que es lo que a veces se le dice a las personas.
Creo que nos hemos terminado de creer que en parte la culpa es nuestra, que la felicidad siempre puede o debe estar al alcance de la mano, y creo que banalizamos el sufrimiento, porque algunos creen pues, que superar un cáncer depende de tu actitud, ¿sí? O que vivir con un dolor abdominal o con un dolor crónico es cuestión de talante y de temperamento, que si sufrimos acompañando a un ser querido al final de su vida es porque no afrontamos bien nuestro dolor, que si tenemos sentimientos de ambivalencia cuando cuidamos a nuestra madre es porque nos faltan herramientas psicológicas, o que superar un COVID persistente que me fragiliza constantemente es cuestión de transformar mis ideas, creencias y atribuciones. Pues yo creo que hay una especie de empoderamiento ficticio, cuidado con pensar que si sufres porque yo no hago lo suficiente. Creo que la realidad dista mucho, ¿no? Creo que ver a veces el lado bueno de las cosas, observar únicamente lo positivo, no solo no aliviará nuestro malestar, sino que no nos ayuda a ver la realidad de una vida que siempre está sujeta a vaivenes, a sacudidas, a cosas inesperadas. Creo además que el yo, que supuestamente debería de poder con todo, pues la realidad es que no puede, ¿no? Y es triste observar cómo culpabilizamos a las personas de su sufrimiento por no saber a veces gestionarlo. Yo creo que debemos de asumir, aunque esto suene, ¿no?, a cosa oída, que no siempre podemos ser felices. Creo que tenemos que asumir que, y en parte la vejez es esto, aprender a vivir con piedras en los zapatos que no podemos sacar, que a veces nos pasan desapercibidas, a veces nos duelen, a veces nos hacen ampollas y a veces nos causan auténticos dolores y nos impiden la vida, ¿no? Que, por decirlo de otra manera, que no existe, esto suele contarlo Marino Pérez, un psicólogo de Oviedo, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no existe, suele decir él, paraíso sin serpientes, suele contar. Bueno, que las actitudes no triunfan sobre las circunstancias, que la mente a veces no puede sobre el cuerpo enfermo y que aunque nos esforcemos no conseguiremos lo que nos propongamos. Que existe, creo que tenemos que recuperar una responsabilidad individual, pero también existe una responsabilidad colectiva. Que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y que en medio de esta densa bruma que provoca el individualismo y esta obsesión por nuestra situación personal, creo que pasa algo que para mí es muy relevante, que rechazamos la vulnerabilidad. Rechazamos que esa vulnerabilidad existe. Olvidamos que somos seres interdependientes, en lo que antes decía Ferriol, y vivimos en la contradicción de existir, por un lado, muy autocentrados y, por otro, rehuyendo el encuentro con nosotros mismos porque creo que en el fondo nos da miedo en muchos casos. Creo que hemos comprado la idea de que la felicidad es lo más importante, lo más relevante, como si ser feliz sea un imperativo, como si en parte existiera, ¿no?, una especie de dictadura de la felicidad, donde todo lo que no es happy, lo que no es bonito, lo que no es agradable, lo que no nos gusta, es expulsado, ¿no?, de esto. Bueno, yo tengo la mirada completa opuesta a esto. Creo que la felicidad no lo es todo, os lo digo sinceramente, porque hay ansiedades que merecen la pena, hay preocupaciones que tienen sentido, hay estreses que aceptamos porque simplemente nos significan algo, placeres que no valen o que no queremos hacer valer, y hacemos cosas con sentido que no nos hacen felices porque la felicidad no es lo principal, nos digan los que nos digan en las librerías, la parte de coaching o en las librerías de los aeropuertos. Porque yo creo que hay que recuperar que la felicidad quizás no es la meta principal de nuestra vida, o al menos la única meta posible, o deseable, que a lo mejor hemos olvidado pues que también existen, pues yo qué sé, la amistad, que existe el amor, que existe la justicia, que sabéis que existen otras cosas, que es necesario aceptar los límites, asumir lo que nos toca, comprender que solo podemos cambiar lo posible dentro de lo posible y que no se trata únicamente de dirigir mi vida, sino de aportar y construir a lo común y compartido. Yo quería empezar esta exposición así porque luego vamos a retomar estas dos cuestiones, la de la fragilización de las relaciones y la de esta especie de dictadura de la felicidad o tiranía de la felicidad que yo no hago más que ver por todos los sitios, ¿sí? Este es el preámbulo. Lo dejamos aquí un momento y empezamos. Bueno, ¿qué pasan con esos 14 millones de personas que llegan a la vejez? Pues lo han estado contando aquí tanto
tanto Julio Pérez Díaz como Lola Puga, bueno, que fundamentalmente, por recoger un poco sus ideas, no solo vivimos más, que es lo que todo el mundo dice, sino lo que está cambiando para mí es el ciclo vital. Creo que esto es muy importante. Muchas veces hablamos, ¿no?, o entendemos que la vejez simplemente vamos sumando años a la vida y como si no pasara nada dentro de esos años que vamos sumando a la vida. Yo lo que creo es que lo que se está transformando es el ciclo vital. Creo que pasó con la adolescencia a finales del 17 o del 18, según los sitios, ¿no?, que cuando los niños no tenían que ir a trabajar inmediatamente apareció una nueva etapa de la vida en el que, ¿no?, era posible que se desarrollaran otro momento vital diferente. Bueno, yo creo que en esto que llamamos vejez, creo que es clarísimo que hay etapas. Estas etapas todavía no han pasado a la mayor parte de los libros de texto, vamos a decir, pero esta realidad existe. Comparar a alguien de 65 con alguien de 90 es como comparar a alguien de 0 con alguien de 25. ¿Sí? Esa es la realidad, pero no seguimos sin tener ningún problema de ningún tipo para comparar esto. Luego volveremos, porque esto de la heterogeneidad de las personas mayores es algo que creo que todavía no somos capaces de entender y de captar. Creo que cuando se extiende, y esto va a ser uno de mis argumentos, cuando se extiende ese tiempo de vida, los modelos de vejez, ¿sí?, tienen que encajar con esas necesidades, con esos desafíos, con esas demandas de la nueva vejez. Intentaré argumentar que el modelo que tenemos de envejecimiento, ¿sí?, este modelo que tenemos actualmente, que es el del envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, creo que tiene algunas enfermedades crónicas asociadas, ya tiene 20 y tantos años, tiene algunas enfermedades crónicas asociadas a su desarrollo, ¿no? Creo que en esta vejez que viene, creo que va a haber una parte en el que claramente va a ser positiva, es decir, en cada edad somos más jóvenes. Si cogéis los estudios longitudinales que hay, o mejor dicho, los estudios de cohortes, esos que comparan cómo era una persona a los 50 años con cómo era alguien 30 años antes a los 50, 60 con 60, 70 con 70, esto es indiscutible. En ese momento, en los 70, en los 72, estamos mejor que hace 30 años sin ninguna duda. Pero también es cierto que esta nueva vejez que viene va a ser una vejez que no todo va a ser una vejez libre de discapacidad o libre de dependencia o libre de piedras en los zapatos, por utilizar el símil anterior, sino que va a ser una vejez en la que también vamos a tener que pasar por momentos seguramente de fragilidad, momentos de vulnerabilidad en los cuales ignorar que esa parte de la vejez existe, es decir, la vulnerabilidad, negar la existencia de la vulnerabilidad, creo que no nos hace bien para poder visualizar exactamente qué es esa nueva vejez que viene, ¿no? Creo que en general, en términos demográficos, creo que lo mencionó Lola Puga, las generaciones más formadas de la historia de Cataluña, de la historia de España, entran en los escenarios de la vejez en términos demográficos. Creo que van a cambiar los modos de convivencia y esto tiene que ver con las relaciones y con la fragilización de las relaciones que antes os comentaba. Más hogares unipersonales, vivir solo va a ser menos novedoso, va a haber más aislamiento social y es probable que haya también más soledad. Va a haber más relaciones intergeneracionales, ¿sí?, y menos relaciones intrageneracionales en el futuro, ¿sí?, porque cada vez las cohortes son más pequeñas y por lo tanto o se relacionan verticalmente o cada vez va a tener, ¿no?, la probabilidad de que un hijo mío de 20 años pueda tener muchos coetáneos, pues es mucho más baja que la que tenía yo, por decirlo así, y perdón que me ponga por delante, a los 20 años, ¿sí? Curiosamente, estas relaciones se fragilizan, pero creo que vamos a vivir más tiempo, o sea, nunca en la historia de la humanidad hemos podido vivir más tiempo con nuestros padres si tenemos suerte. ¿Cuántos? 60 años de convivencia con nuestros padres y nunca como padres. Es probable que tengamos en la historia de la humanidad, nunca ha habido la posibilidad de convivir tanto
con los hijos o tenerlos tan cercanos, ¿no? Y parece que en este momento pues, las relaciones, ¿no?, son poco relevantes, ¿no? Creo que además se van a transformar, y con esto termino esta parte, estas redes familiares en particular. Y a mí esto me hace pensar, ¿no? Va a haber más parejas con ambos miembros frágiles, solos, sin apoyo, sin soporte. Ambos cuidadores el uno del otro, con nuevas necesidades de apoyo que hasta ahora no conocemos. Familias con menos hijos y con hijos que vivirán menos cerca de sus padres y, por lo tanto, con más dificultades en el cuidado, cuando estos sean vulnerables, y en caso de necesitar ayuda, esa ayuda va a ser más complicada. ¿Sí? Va a ser más complicada. Bueno, pues a esta situación demográfica estamos yendo provincia por provincia a preguntar a las personas, segunda parte, a preguntarles a estas personas, a estos individuos nacidos entre el 57 y el 73, les vamos preguntando cómo ven su vejez, cómo viven ese momento vital, qué esperan de ese momento vital. Bueno, hemos hecho hasta ahora grupos de discusión, entrevistas en profundidad, en Cataluña, las hemos hecho en Euskadi, en Navarra, en Murcia, en Madrid, y hemos seleccionado perfiles diferentes fundamentalmente para que lo podáis visualizar, ¿no? Gente que se va a jubilar en el plazo de 5 años, más o menos, 5 o 4 años. Gente, otro perfil sería personas que se van jubilado en menos de un año, se van a jubilar en el plazo de un año, personas que se han jubilado hace 4 años y personas que se han jubilado hace más de 6, 7 años. ¿Sí? Esos 4 perfiles estamos analizando. Bueno, ¿qué vemos en esos perfiles? Bueno, pues que la heterogeneidad es enorme, es enorme. Y a mí particularmente me llama la atención, ¿no?, que esa heterogeneidad no sea recogida. Desde el mundo de la vejez, desde el mundo de la gerontología, parece como que no nos importa. Tú puedes presentar un proyecto a cualquier convocatoria, ¿sí?, en España, o a la inmensa mayoría de las convocatorias, incluso en Europa, sin que haya diferencias en género, en el colectivo de las personas mayores, sin que haya diferencias por edades, es decir, poner a alguien de 0 años con alguien de 20 años, bueno, no necesitamos de ninguna manera hacer segmentación por edades ni por momentos vitales. Quiero decir, en este sentido creo que la heterogeneidad de esto que llamamos personas mayores o del mundo de la vejez todavía no nos damos cuenta. Cuando analizas las diferencias entre estos perfiles, os aseguro que salen claros los momentos vitales distintos que están viviendo cada uno de ellos, y es fácil además seguir un poco la trayectoria de lo que va a pasar más adelante, viendo, ¿no?, yendo en el tiempo hacia atrás. Y resumiendo mucho y sin ánimo de ser banal, ¿a qué temen? ¿A qué temen? Estos 4 perfiles de gente, ¿a qué temen? Bueno, pues temen no tanto la falta de salud como la falta de autonomía. Y a mí me parece que eso es un detalle muy relevante. No es tanto que les preocupe la salud, que les preocupa, como que les preocupa el dejar de ser autónomos, independientes, no poder tomar decisiones. ¿Qué les preocupa? Y hay una preocupación evidente en todos estos perfiles: las relaciones. Y más específicamente, quedarse solos. Y les preocupa la soledad. Esta es la realidad. ¿Qué les preocupa? Los que tienen hijos, porque los tienen; los que no tienen hijos, porque la inmensa mayoría tienen sobrinos. Creemos que les preocupa el mundo que dejamos a las generaciones que van detrás de nosotros. Y no solo por lo del cambio climático, que decía el presidente de la Fundación Ernest Lluch, sino por la imposibilidad que muchos de estos perfiles de nuevas longevidades observan, de imposibilidad de desarrollo del proyecto personal de sus hijos o de las dificultades que existen para acceder a la vivienda, Bueno, ¿qué más les preocupa? ¿Cómo van a cuidarse y cómo van a ser cuidados? Porque parece ser que en esto hay cambios trascendentales, ¿sí? La mayor parte de las personas a las que hemos entrevistado, y llevamos unas cuantas, no quieren que sus hijos les cuiden. No quieren. Creen que del cuidado
se tienen que ocupar ellos y ellas, que tienen que ser autónomos y que desde luego no quieren cuidar o no quieren ser cuidados como cuidaron ellos o están cuidando ellos y ellas sus padres. Es decir, aquí viene otra cuestión diametralmente, bueno, que cambia diametralmente, ¿no? Es decir, creo que son eso por un lado, y además creo que son conscientes de que no pueden, creo que no quieren, pero creo que son conscientes que no pueden demandar a las generaciones futuras, dado su momento vital, que tengan una implicación en el cuidado como nuestras generaciones han tenido con las generaciones de nuestros padres. Creo que ese es otro cambio. ¿Qué ansían? ¿Qué ansían? ¿Qué demandan? ¿Qué les gustaría? Pues muchos entienden que una buena vejez es una vejez relajada, poco comprometida. Esto es paradójico con lo anterior, pero es así, ¿no? Con poco compromiso. Esto, por ejemplo, contrasta, ¿no?, con la preocupación por el futuro de las generaciones más jóvenes. Es cierto, pero da la sensación que una vida buena es una vida poco comprometida. Luego volvemos sobre esto también, porque a mí esto me parece muy relevante, porque marca una manera de entender la vejez. ¿Qué ansían o a qué apuestan? Bueno, le siguen dando importancia a la familia, le siguen dando importancia a los jóvenes y tienen un reto que para mí es fundamental, que es el reto de, no sé cómo decirlo, es una vida plena. A mí una vida plena me parece, sí, con esto de la tiranía de la felicidad me parece demasiado ostentoso. Vamos a dejarlo en plenilla, ¿sí? En una vida pues que a ratos, en fin, podamos decir que a ratos hemos estado felices y contentos, o una vida con sentido, o una vida... Y esto creo que tiene que ver, y luego volveremos, con la extensión de ese ciclo vital, con la extensión de la vejez y con un modelo que está caducando, o sea, que se está caducando poco a poco, en el que llenar el tiempo no es sinónimo ya, que es lo que hemos hecho hasta ahora, no es sinónimo de tener una vida buena, ¿sí? Curiosamente, cuando en estos perfiles que os he dicho vamos a la gente más mayor, a los que llevan 4, 5, 6 años jubilados, 7 años jubilados, porque los que acaban de jubilarse todavía esto no lo tienen demasiado, digamos, reflexionado, ¿qué sucede? Que la mayor parte de esas personas que hemos entrevistado o que estamos entrevistando dicen que la jubilación no es aquello que ellos de alguna manera esperaban. Es decir, que sus expectativas no están cubiertas, que no están teniendo la vida en la jubilación que, de alguna manera, ansiaban. Dicho de otra forma, que existe una disonancia, que existe una discrepancia entre las expectativas que tenían y la realidad. ¿Sí? Esto es lo que también sucede. Por lo cual yo creo que en todo esto, y por eso empezaba mi exposición así, creo que existen dos fundamentalmente, habría más, pero por analizarlo aquí en este rato que vamos a compartir. Creo que existe una preocupación por unas relaciones, por el reverso tenebroso de las relaciones, que es la soledad. ¿Sí? Creo que existe una preocupación en un momento en el que las relaciones se están fragilizando, y creo que existe una necesidad de llevar una vida buena, plena, plenilla, satisfactoria, con sentido, llamémoslo como quieran, en un momento en que el bienestar, el malestar se banaliza y en un momento en el que uno no puede expresar ni las vulnerabilidades, ni aquello que le preocupa, ni aquello que le es relevante, ¿sí? Por eso quería empezar con el preámbulo para poder llegar a estas dos cuestiones que quería tratar. Bueno, punto y aparte. ¿Y los modelos de vejez en qué están? Bueno, pues los modelos de vejez, pues el modelo imperante es el modelo del envejecimiento activo. Aquí todos lo vivimos. Nació en el 2002 en la Asamblea Mundial del Envejecimiento que se celebró en Madrid. Mercemas estaba por ahí, yo también estaba. Y es una manera de entender la vejez que ha tenido, vaya por delante, grandes éxitos. Y yo creo que ha sido fundamental para cambiar lo que era la vejez antes del 98, ¿sí? O cómo se abordaba la vejez en los años 90. ¿Os acordáis esos bares del jubilado? ¿Sí?
baratos, donde la gente iba a tomar algo, jugaban a cartas, al dominó, al billar, todavía sigue habiendo billares y dominós, ¿sí?, por los centros de mayores, eso es cierto, pero de alguna forma puso, ¿no?, la participación, la actividad en el frontispicio de esto, ¿sí? Claro, pero en aquel momento ese paradigma del envejecimiento activo, que insisto que ha tenido grandes cosas, creo que tiene algunas, ¿no? Creo que necesitamos ser revisado. ¿Por qué? Porque estaba hecho para los que ahora tienen 80, 80 y tantos, 90 años y no para la nueva longevidad que viene. Estaba pensado para eso, estaba pensado cuando la vejez duraba 5, 10 años, no cuando la vejez dura 20 o 25 o 30 años, ¿sí? Y además está pensado desde una óptica que yo creo que es errónea, ¿sí? Esto lo dice muy bien Pascal Bruck, un filósofo francés, por cierto, que tiene ya 70 y algún años, que dice que la longevidad no es una mera suma de años, sino que cambia profundamente, dice, nuestra relación con la existencia. Es decir, que lo que no es solo sumar años y sigo siendo igual, sino que lo que cambia es la relación de la persona con ese momento vital que está viviendo. Bueno, este paradigma del envejecimiento activo hacía algo que para mí es, bueno, que ahora yo en el año 2000 no lo pensaba así realmente, pero ahora lo pienso así, que es que de alguna forma hacía a las personas mayores solucionadores del problema de la vejez. Me explico. Como el gran problema de aquel momento, en los finales de los años 90, era el costo para los servicios sociales y sanitarios que ponía a tener el envejecimiento, ¿sabéis? En esos momentos se hablaba así. Pues alguien con bastante mirada penetrante dijo, bueno, una de las cosas buenas que tiene la participación es precisamente la disminución, ¿sí?, de la probabilidad de discapacidad, la probabilidad de caer enfermo, la probabilidad de necesitar ayuda. Eso es verdad. Y es verdad que tenía un sentido. Sabéis que la gente participara, hiciera ejercicio físico por ellos mismos, pero también no era menos cierto que esto venía bien a, pues, los sistemas de seguridad social, a los sistemas de protección, etcétera, etcétera. Y para mí tenía algo que es muy negativo en este momento y que tiene que ver con eso que os decía antes de que muchas personas de esa nueva longevidad ven que la falta de compromiso o la falta de responsabilidad es sinónimo de una buena vejez. Que pusimos una imagen de la vejez o una mirada de la vejez que era muy hedónica, ¿sabéis? Muy de disfrute, ¿sí? Ya sabéis que en el bienestar en psicología al menos hay dos miradas, ¿no? La mirada del hedonismo, ¿sí?, que vamos a decir, lo hedónico es mucha emoción positiva, poca emoción negativa y mucha satisfacción con la vida, ¿no? Esa sería la mirada, digamos, psicológica del hedonismo, Epicuro, ¿sí?, para que nos entendamos. Pero hay otra mirada que es, ¿no?, la mirada más aristotélica, ¿no?, una mirada más eudaimónica, donde mi bienestar no solo tiene que ver, no exclusivamente con las emociones positivas o con la satisfacción con la vida, sino con el crecimiento personal, con el desarrollo personal, con implicarnos en la vida de los demás. Bueno, la investigación psicológica y la investigación en gerontología lo dice claramente. ¿Quién tiene más bienestar? ¿Quién es, por decirlo así, más feliz? El que tiene una mirada más eudaimónica que hedónica, es decir, lo hedónico te da, digamos, te da intensidad en el emocional en el corto plazo, pero no es un bienestar, digamos, de fondo, ¿no? Bueno, si me permitís, nosotros lo que pusimos en marcha y se ha puesto en marcha en los últimos 20 años es una especie de mirada de la vejez, ¿cómo decirlo?, de vida de resort de Cayo Coco Varadero, tomando mojitos desde las 8 de la mañana, si me permitís contarlo exactamente así. Es decir, jubilación de la actividad laboral es sinónimo de jubilación de la vida para muchas personas y, por lo tanto, del compromiso que tienen y tenemos, para mí ineludible, con las generaciones futuras. Y creo que en eso nos hemos movido. Eso que pretendía o que ha sido muy atractivo para muchas personas es a la vez adocenante. ¿Por qué? Porque ha sacado a las personas mayores del centro de lo relevante. Y las personas mayores de ahora y las que vienen parece ser que aceptan salir a los márgenes
con tal de ganar teóricamente responsabilidad, disfrute, etcétera, etcétera. Claro, entonces, a mí me parece que esto, cuando las personas mayores eran sensiblemente pocas, pues esto tiene una relativa importancia social. Cuando van a ser el 25% de la población, la pregunta que hay en el fondo es, ¿podemos tener un modelo de vejez que deje fuera, de verdad, de lo importante, al 25% de la población? Una. Dos, ¿una sociedad se construye dejando fuera al 25% de las personas? En la toma de decisiones, en aquello que es relevante, ¿sí? Creo que esas son dos preguntas. ¿Y esto cómo se ha plasmado? Pues lo veis. Da lo mismo estar en la playa de la Concha, digo, por hacer proselitismo de la belleza de San Sebastián, ahora que ha dicho Ferriola hace un rato que yo soy de allí, es cierto, que por la Barceloneta, ¿no? Que en Riazor, da lo mismo, ¿no? Pues ahí veis lo que es un buen mayor, ¿no? Un buen mayor, ¿quién es? Pues el que hace muchas cosas, ¿no? Esto es el que hace muchas actividades, ¿no? Entonces yo voy a los gimnasios en Donosti y llegas a las 7 de la mañana y llegas 7:10, están todas las máquinas ocupadas, media de edad, a partir de los 65, entre los 65 y los 75. Esa es la realidad, que luego se duchan rápido para ir a buscarles a los nietos, luego van a la universidad de mayores, luego estudian inglés, euskera, alemán, cantan en un coro, a la tarde. Este es el paradigma del envejecimiento activo. Sacan al perro, luego a la tarde, ¿sabéis, no? Bueno, a mí me parece, más que el paradigma del envejecimiento activo, para mucha gente es la vida hiperactiva, ¿sabéis? Yo, solo con pensar que no voy a tener tiempo para leer o no voy a tener tiempo para escuchar música, entonces el pasivo es un mal mayor, eso está claro, porque en esta expresión se hace, sí, así lo hemos montado, y el mayor que es más, en fin, que, bueno, contemplativo, vamos a llamarlo así, pues bueno, es alguien sospechoso, en todo caso, de falta de actividad, ¿sí? Esto es como se ha naturalizado el paradigma del envejecimiento activo. Y yo os lo cuento así para que no os durmáis y estas cosas, pero fundamentalmente pasa una cosa que sí me parece seria, que tiene que ver con que creo que se niega la vulnerabilidad, ahora os cuento por qué, y que este paradigma sacraliza y ha movido un pensamiento mágico, que es que a través del ejercicio físico, que es cierto, ¿sí?, nos liberaremos de la enfermedad, que es cierto en parte, ¿sí?, y es una especie como de pasaporte o de pasaporte para una especie de vida eterna, de eterna adultez, vamos a decir, o de eterna primera vejez, ¿sabéis? Y es verdad, la comprobación empírica, o sea, los datos son exhaustivos en esto, es decir, cuanto más ejercicio de fuerza, cuanto más ejercicio físico hace una persona, cuanto más los réditos, las consecuencias de eso están claros en términos de disminuir la fragilidad, de disminuir la dependencia. O sea, esto no es un alegato para nada a decir que no hagamos ejercicio físico o no nos cuidemos o no hagamos nutrición, para nada. Lo que quiero decir es que todos los de esta sala sabemos que esto no es una especie de salvoconducto para una vida eterna. Porque si pensamos eso, y ese es el pensamiento mágico, negamos la vulnerabilidad. Y esto es lo que está sucediendo en muchos lugares, que es que cuando alguien tiene algún problema de salud, en parte se le culpabiliza a la persona de ese problema de salud. Algo habrá hecho, habrá fumado, habrá tenido algún vicio. Bueno, a mí esto me parece muy preocupante, muy preocupante. ¿Sabéis? Porque por un lado niega la vulnerabilidad y por el otro porque acabamos de desnaturalizar lo que es la vida, lo que es nuestro ciclo vital y lo que es la propia vejez. Antes lo decía, este modelo no tiene ningún tipo, tiene muy escasa personalización. ¿Sabéis? Todos los modelos tienden a personalizarse, todos los modelos tienden a hacer diferencias entre las personas y esas enormes diferencias que hay en el colectivo de las personas mayores resulta que no son contempladas, porque da lo mismo que tengas 65, que 70, que 75, que 80, que 85, que tengas 2 carreras que no tengas, que tengas una pensión máxima o que tengas una pensión de 800 euros.
porque da lo mismo, es decir, el estándar al que tiene que llegar la persona es exactamente lo mismo. Creo además que conforme la esperanza de vida se va haciendo más larga en el tiempo, es decir, conforme vamos viviendo más, resulta que el hacer muestra sus límites. Muestra sus límites. Creo que además es, como os decía antes, meritocrático. Creo que además hace una cosa que a mí me molesta mucho, ¿no? Que es esto que decía Risman en La muchedumbre solitaria, ¿no? Risman, en un libro de 1954 que analizaba la población de los Estados Unidos, decía que había hombres dirigidos por las tradiciones, decía, hombres, mujeres, personas dirigidos desde fuera y personas dirigidas desde dentro. Los guiados por las tradiciones, pues os los podéis imaginar quiénes son ellos y ellas, ¿no? Aquellos que siguen de alguna manera el mandato de sus antepasados y de alguna manera son pues lo que algunos dicen que es un viejuno, ¿no? Pues esos jóvenes que parece ser que tienen esa pinta de ser son parecida a la de sus abuelos. Hombres y mujeres dirigidas desde dentro, que son aquellos que funcionan como un radar, decía Risman, que funcionan como un radar. A esto se ve ahora mucho en las redes sociales, ¿no? En Instagram, ¿no? Con los críos sucede esto mismo, que es que bueno, uno es feliz en función de los likes que tiene en el móvil, ¿no? Y uno es feliz o no feliz en función del refuerzo externo, es decir, lo que dicen los demás sobre su propia felicidad. Pero también en parte son aquellos que se dejan conducir por por lo que les dicen desde fuera. El paradigma del envejecimiento activo no ha sido un paradigma que le ha dicho a las personas mayores, ¿sabéis? Le han dado la oportunidad de dirigirse en función de su propio criterio, que sería lo que proponía Risman, ¿no? De personas dirigidas desde dentro, es decir, en función de sus valores, en función de sus necesidades, en función de lo que para ellos tiene sentido. A mí me resulta muy curioso que sigamos diciéndole al envejecimiento cómo tiene que ser un buen mayor. No lo hacemos con ninguna otra capa de la población tan claro como les decimos a los mayores qué es lo que es un buen mayor. ¿Sabéis? A mí esto me parece muy, muy preocupante. Y esto además, bueno, para los que os gusta la filosofía, tenía que ver con otras, bueno, lo de existencia auténtica, de Heidegger, ¿no? Existencia auténtica, inauténtica. Bueno, creo que esto es lo que nos está sucediendo en este momento. Creo que esto es lo que pasa, ¿sí? Pasa que tenemos un paradigma basado en la actividad. Creo que es un paradigma que corresponde a otro momento de la vejez, a otro momento de la historia de la vejez, y creo que los que vienen o los que venimos en esa nueva longevidad, creo que necesitamos un paradigma distinto, ¿sí? Bueno, la pregunta sería, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tender? Es decir, ¿hacia dónde podemos, ¿no? Teniendo en cuenta esto de la fragilización de las relaciones, teniendo en cuenta esto de la banalización o la trivialización del malestar, teniendo en cuenta que dos de los grandes retos que tienen las personas, además de los cuidados, además de la salud, etcétera, son las relaciones y el tener un proyecto de vida plenilla, como le queramos llamar, pues yo creo que necesitamos ir hacia ahí. Es decir, necesitamos modelos de vejez que no centren tanto su atención en la actividad, en el hacer, sea este hacer algo que es significativo o no es significativo para las personas. Creo que necesitamos reemplazar ese hacer de alguna forma por el ser. Y ya sé que esto es de lo más etéreo del mundo, pero creo que necesitamos poner en marcha herramientas que faciliten ese proyecto personal en la vejez. Por ser friki, una versión 2.0 o una versión 3.0 de la vida. Es decir, y sobre todo tienen muchas dificultades aquellas personas en las que el trabajo ha sido una parte fundamental de su existencia, ¿sí? De lo que les daba esa identidad propia. Por lo cual, tenemos que encontrar algo que sustituya de alguna forma, ¿no? Que nos dé 2 o 3 décadas de vida buena para esa vejez, porque sería paradójico que hayamos ampliado la existencia, que hayamos ampliado los años de vida y resulta que no seamos capaces de llenarlos, por decirlo así, de contenido.
Este y las relaciones son dos de los grandes retos que tienen las personas. Cada vez vemos más gente que a los 70 y poco hablan de que esto de la vejez no es lo que esperaban, que esto de, ¿sabéis?, que de alguna forma viven en esa disonancia y que tienen una vejez, no voy a decir en blanco y negro, pero desde luego no es una vejez con todos los colores, por decirlo así, que ellos esperaban. Necesitamos hacer una vejez que para mí tiene que ser claramente, es que no sé muy bien cómo decirlo, si cómplice del bien común, si tiene que tener en cuenta, si tiene que responder a los desafíos que tiene esta sociedad, es decir, la actual y la futura, cambio climático. Yo no hago más que ver retos por todos los sitios, ¿no? El reto de la desigualdad social, el reto del cambio climático, el reto de, no sé, Palestina, Ucrania, no sé, es que retos hay. ¿Sabéis? Lo que no se puede hacer es tener al 25% de la población que no participe vamos a llamar, en el bien común, que no participe en los retos que tiene esta sociedad. Y claro, el paradigma del envejecimiento activo, que ha tenido muchas cosas buenas y que ha dado años de vida saludables, etcétera, no ponen en la centralidad de ese paradigma aquellos retos actuales y futuros que tiene esta sociedad. Y entonces echamos de alguna forma ese 25%, ¿no? Creo que necesitamos unos modelos de vejez que estén, que se construyan desde la participación de las personas mayores. Esto es otro déficit que ha tenido el paradigma del envejecimiento activo, que fue construido o lo construimos los técnicos, los profesionales y no con una verdadera participación. Creo que necesitamos un paradigma que se comprometa con el cuidado tanto de uno personal, porque creo que hay una responsabilidad en ese cuidado de todos y de todas hacia nuestra salud y hacia nuestro cuerpo, pero también comprometido con el cuidado de los otros. Porque si volvemos a la pirámide demográfica, ya rectángulo demográfico, y dentro de poco pirámide invertida, claro, ¿quién nos va a cuidar si no tenemos hijos? ¿O hay un cuidado de alguna forma común y compartido, comunitario, algo? ¿O no sé quién nos va a cuidar? Creo que necesitamos modelos que den respuesta a esa demanda relacional que están pidiendo estos nuevos mayores y que además contribuya de alguna manera a ponerle profundidad y a ponerle, digamos, a darle profundidad a las relaciones que hemos perdido, ¿sabéis? A volver de alguna forma a ser más comunitarios y que creo que hay una respuesta importante a dar en el sentido de dejar tanto ese individualismo rampante y volver a esa mirada más comunitaria, ¿no? Esto lo decía Jorge Semprún en La escritura o la vida. ¿Os acordáis de aquel libro estupendísimo, no? Jorge Semprún decía cuando su maestro Holbach, el de la memoria colectiva, Maurice Holbach, el de la memoria colectiva, decía, se estaba muriendo de disentería en el campo de Buchenwald. Bueno, le fue a acompañar, le recitó, además mientras se moría, los últimos versos de Las flores del mal de Baudelaire y tal. Cuenta esa historia y dice, y más después de contar todo lo que allí sucedió, dice en un momento determinado que cuando salieron del campo se dio cuenta que estaban vivos y ahora el reto era existir, dice Jorge Semprún. Bueno, pues a mí me parece que el reto un poco de los programas de vejez o de los modelos de vejez tiene que ser precisamente el del existir, es decir, vivimos mucho tiempo, necesitamos llenar ese tiempo de contenido, necesitamos llenar ese tiempo de algo que sirva para nosotros, pero creo que es muy relevante que sirva también para los demás y sobre todo para los demás con los que vivimos actualmente, pero sobre todo para para los que vienen. Quiero decir, me parece que esas son las partes centrales de por dónde debería ir este modelo. Bueno, tenía alguna cosa más para contar, son las 7, yo no quiero aburrir a nadie con esto, espero que os haya parecido de interés lo que os he contado y nada, si quedo a la espera de vuestras preguntas, si queréis comentarios o lo que sea. Muchísimas gracias.
Bueno, Javier, muchas gracias. Estaba pensando ahora, ¿no? Has dicho muchas cosas y muy interesantes. Pensaba ahora en el cogito ergo sum de Descartes del siglo XVII y que muchas veces nos estamos olvidando de las filosofías de raíz más comunitaria, ¿no? El estis ergo sum, ¿no? O sea, como vosotros sois y existís, yo soy, ¿no? Que nos olvidamos de toda esta raíz. Y luego has dicho una cosa que es una derivada que trataremos también otros días, pero que no, hablabas de cómo los mayores como solucionadores de los problemas de su propia vejez. Y me hacía pensar en la implicación que tiene esto para las políticas públicas, ¿no? Y me acuerdo cuando, después de la crisis, le decían a la gente que se había quedado sin trabajo, bueno, autoempléate, ¿no? Un poco, tú eres el que tiene que resolver el tema, lo tienes todo en tu mano, ¿no? Tienes que ser un emprendedor con todos los problemas que esto generó. Pues un poco también la implicación en políticas públicas de esta idea de la gente mayor como solucionadora de sus propios problemas y los impactos de política pública. Pero estamos aquí también para escuchar qué dice la gente. Seguro que hay preguntas y, por ejemplo, empezaremos por aquí y vamos por orden, ¿eh? Si podéis ser breves y hacer una pregunta concreta en la medida que podáis, da para la reflexión, pero si podéis ser concretos, mejor. Breves. Bueno, primero, muchas gracias, ha sido muy interesante. ¿Se me oye? A ver. ¿Se me oye o no se me oye? Probando. Sí. Decía que era muy interesante, que ha sido muy interesante, que gracias. La pregunta sería, ¿cómo ves o cómo habéis analizado toda la incorporación de la IA a esta nueva longevidad en cuanto a cuidados, en cuanto a trabajo, etcétera? Y una segunda pregunta es, caminando hacia este colectivismo y abandonando el individualismo, ¿cómo valoras todos los co-living, co-housing, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, pues empiezo por el final. Lo primero, gracias. Voy a decir una cosa que igual sorprende. Bueno, aquí está Joan Subirats por ahí, que igual tiene algo que decir, pero yo creo que idealizamos la comunidad. Esa es otra de las características. Creo que la idealizamos. Creo que en un mundo... Es que no tenéis más que mirar las encuestas sociales europeas, lo que dicen de las relaciones, ¿sí? Bueno, de hecho, la soledad en parte, que no es lo mismo, pero bueno, las que hablan del aislamiento social o las encuestas que hablan de la soledad, lo que hablan en parte al menos es de las personas que están al margen, ¿no? Yo lo que veo es que idealizamos, es decir, tenemos una base relacional muy pochita, vamos a decir, con muy pocas, con una realidad bastante exigua. Os pongo un ejemplo. En el programa de mayores de la Fundación La Caixa, en el 2018 hicimos una encuesta en las 14 ciudades donde está el programa Siempre Acompañados, que es el programa de soledad. Preguntamos, que es para mayores, pero en esas ciudades preguntamos a personas de más de 20 años en adelante, ¿sí? Les preguntamos en esas 14 ciudades dónde, bueno, por sus relaciones, ¿no? Y entonces se les preguntaban por las dos redes que existen, se pasa una prueba que es la escala de Luben, que mide dos redes, ¿sí? La red familiar y la red de apoyo. Y de estas dos redes mide tres cosas, bueno, tres variables o tres dimensiones. Una es la frecuencia de los contactos de estas dos redes, ¿sí? Otra es la cercanía emocional, es decir, las personas de mi red con las que yo puedo hablar de algo íntimo, significativo, de mis proyectos, de lo que realmente me importa, y de toda esta red que yo tengo, sea familiar o sea de amigos, si recibiría apoyo o no. ¿Sí? Se recibiría apoyo. Bueno, deciros que el problema no es tanto la frecuencia, porque da un porcentaje de aislamiento social, hay un punto de corte y dice cuántas personas están aisladas. El principal problema del aislamiento que tenemos no es por la frecuencia de contactos, que es verdad que han disminuido, sino porque lo que creemos que se está modificando es la calidad de nuestras relaciones, es decir, los vínculos que tenemos, no con cuántos hablamos, sino con cuántos de los que hablamos podemos tener cercanía y podemos tener apoyo, ¿sí? Bueno, el 20% de las personas entre 20 y 39 años están en riesgo de aislamiento social.
antes de la pandemia. ¿Sí? Eso subía hasta el 29 con algo de los de 65 años, hasta los 64 años, y se disparaba a un 50 entre las personas de 80 y más años. ¿Sí? Lo que aguantaba en esa investigación, lo que todavía sostenía nuestras relaciones, fundamentalmente era la familia. Una familia que, por decirlo así, tiene, no sé cómo expresarlo, fecha de caducidad, visto lo que tenemos, ¿sí? Visto en la que estamos, ¿no? Bueno, entonces creo que todas las respuestas que elaboramos, sean desde el entorno comunitario, está muy bien si somos capaces de invertir en arquitectura comunitaria para reflotar esas relaciones y esa comunidad. Lo que no puede ser es que tengamos los programas de soledad, por poner un reto que afecte a esta nueva longevidad, sea la comunidad la que debe de dar respuesta a esos programas, que están muy bien, pero es que esta comunidad creo que está idealizada. Para mí esto es muy relevante, es decir, no estoy diciendo que no haya que invertir en arquitectura comunitaria entre comillas, no me refiero a casas, no me refiero a espacios de encuentro, me refiero a proyectos comunitarios, me refiero a todo eso, vamos a llamarlo infraestructura comunitaria, ¿sí? Bueno, creo que sucede esto. Todo lo que tiene que ver con cohousing, con eso está muy bien, es positivo, pero creo que faltan ¿no? Envejecer en la comunidad, por supuesto que estoy de acuerdo y creo que se tiene que incentivar. Lo que creo es que la base que sustenta eso, a mí me parece que no es una base firme, una base donde se pueda, digamos, poner las vigas de ese cuidado en este momento, ¿sí? La parte del cohousing y todas esas alternativas, a mí me parece que deberían de ser alternativas, yo creo que para el que lo desee son válidas, dentro de nuevos servicios de atención a las personas. Es decir, la alternativa no es solo, para mí, cohousing sino que dentro de una gama importante de servicios de atención fundamentalmente en el domicilio, creo que debería de estar, ¿sí? Esa es la primera pregunta. Lo de la inteligencia artificial, pues no sé nada de tecnologías, o sé muy poco, y entonces, no me gustaría volverme ¿sabéis? Un tertuliano hablando de todo esto. Sí que me parece que hay una profusión de APPs, proyectos europeos, proyectos de distintos tipos que intentan, vía tecnologías, vía inteligencia artificial, dar respuesta pues, a la soledad, a la ausencia de relaciones, a la mejora de la red social, etcétera, que en este momento, desde luego, los que llegan a mí, de los que algo sé, a mí me parece que no son capaces de captar la hondura del malestar o la hondura del sufrimiento. Y creo que son parte, por decirlo así, de esa banalización del malestar. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Persona mayor, ¿no? De 90 años, imagínate que está muy bien, que enviuda, ¿no? Que enviuda, ¿sí? Después de 70 años de convivencia. Digo por un caso concreto, ¿no? Entonces, y tiene hijos, y tiene hijas, y tiene nietos, y tiene bisnietos, y todo lo que tú le quieras poner. O sea, un hombre con una red social importantísima, ¿sí? Bueno, pues sus hijos no hacen más que darle alternativas para que siga relacionándose, ¿sí? Y entonces le llenan la casa de personas, a todas horas hacen guardia y al pobre hombre es que no le dejan ni hacerse el duelo, porque es que no tiene ni tiempo, ¿sabes? O sea, y encima le traen algunas APPs, algunos programas para que se relacione. Eso es no entender ni lo que es la soledad, ni lo que es el malestar. No es entender la soledad, porque el sentimiento de soledad, de ausencia, de pérdida que tiene ese hombre no se arregla con relaciones, no se arregla con conexión, que es lo que da la APP. Eso es algo mucho más profundo que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver con la pérdida de su compañero o compañero de toda la vida, tiene que ver con un periodo en el que eso necesitas que te duela si quieres, ¿sabes?, poder vivir con eso. No sé si me expreso bien lo que quiero decir. Yo lo que veo es una banalización enorme que es parte de esto que os he intentado contar un poco en la introducción. Yo lo veo así.
Pero de la parte de tecnologías yo no te puedo responder, es que no sé nada. Sí, hi ha una part del que preguntes que en la xerrada anterior de Checho Ausín va sortir bastant, justament aquest tema, i està penjat a la web tant d'aquí del Macaya com de la Fundació Ernest Lluch. Si la voleu recuperar, es pot recuperar. Hi ha una part que igual et ressona una mica i et pot ajudar una mica, també. Hi havia una altra pregunta aquí. Perdona, que així et queda gravat i ho podrem sentir. A mi m'ha fet la sensació... Bona tarda i gràcies per... Entén el català? Entendrà. Sí. Una miqueta. Vol que parli castellà? Vale. Sí? Vale, mejor. Aviam, a mi m'ha fet una mica la sensació, no vull que s'ofengui, però vol dir que aquests papers no són els que va portar vostè per fer la conferència a l'illa d'Okinawa o a l'Amazones? Perquè allà aquest problema no el tenen. Jo penso que actualment... Perdona, yo pienso, ¿me ha entendido lo que le he dicho antes? Sí, sí. Yo pienso que lo que se está haciendo ahora es poner parches a una educación mal hecha. Hemos ido para atrás. Y los parches de ahora no es que vayan a servir para los que vienen detrás. Tendrá que ser otros parches, porque veo que no se está haciendo nada en la educación para preparar a la gente para la vida. Y la administración tampoco. La arquitectura actual no está diseñando las viviendas pensando que esta persona va a vivir 80 años, que necesitará unos servicios integrados, centrales. No está haciendo nada de esto. Por lo tanto, yo pienso que es lo que hay que tener claro. Que ahora vamos a solventar mediante parches lo que no se ha hecho antes de preparación. Y a la vez que se pongan las pilas para la educación, hacerla para prepararnos la vida, que es lo que hace la naturaleza, que si no hay que inventar nada. La naturaleza, todos los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos, preparan a sus cachorros para la vida y no les ahorran ningún contratiempo. Hay gente que ahora sale a la calle y mujer, ay, se me ha roto el talón del zapato y tal, qué contrariedad. No, si eso es lo normal. Lo que no es normal es que no te pase ningún contratiempo. Entonces lo que digo, no sé cómo lo verá usted, que pienso que ahora estamos haciendo un parches y que seguramente se van a tener que hacer parches más potentes porque se sigue empezando mal la educación de la gente. Y luego una cosa que pienso que se ha dejado en el tintero era la alimentación. Mire, le voy a leer aquí, es rápido, Perdón. Mire, 6 alimentos prohibidos por los nutricionistas japoneses. Lo digo porque ahora la epidemia real es la obesidad, que ya está haciendo en los escolares también. En Okinawa el 34% son viejos. Aquí solo tendremos el 20%. Aunque también hay que decir que tenemos el 30% de pobreza infantil. Más de 3 millones de niños. Por eso le decía que quizá los papeles, igual son los que llevó usted para hacer la conferencia allá, pero para este país no sirve, al menos para mí. Entonces... se me ha vuelto a marchar esto. Mire, los alimentos prohibidos por los nutricionistas japoneses: salchichas, hamburguesas, bebidas azucaradas, cereales azucarados, queso cremoso y golosinas. A ver si este país que usted parece que habla no es este. Gracias. Y perdone, no era un motivo de ofenderle. Bueno, yo de educación, ¿no? Como decía Umbral, yo vengo a hablar de mi libro. Quiero decir que... sí que... A ver, yo sí que creo que, recogiendo algunas de las cosas que has dicho, yo sí que creo que todos los que estamos aquí estamos preocupados por el futuro de las generaciones, ¿sí? Creo que eso sale en todos los casos que hemos analizado y en todos los grupos que hemos hecho, y creo que sí que hay una cuestión relevante, ¿no? En parte antes de entrar aquí estábamos comentando, ¿no? Lo de la baja natalidad y cómo revertir o qué políticas han funcionado o no han funcionado en la baja natalidad. Bueno, yo creo que tenemos, por resumirlo mucho, y yo estoy muy preocupado, y creo que en eso probablemente compartamos, ¿no?, la preocupación,
que es con que, pero no solo le pasa a las sociedades que hay en España, sino que pasa en toda Europa, pasa en Australia, pasa en Canadá, pasa en Estados Unidos, es decir, en lo que antes se llamaban, ¿no?, los países desarrollados, entre comillas. Pues ¿qué sucede? Bueno, pues que básicamente, y por resumirlo mucho, pues el ascensor social se ha parado y hay muchas posibilidades que nuestros hijos vivan peor que lo que hemos vivido nosotros. Sí. Si te argumento y luego ya... bueno, entonces, que esto no pasa, por ejemplo, en la India, no pasa en las sociedades de Latinoamérica, bueno, estamos donde estamos, no pasa en Turquía, por decir algunas. Pasa esto. ¿Qué más cosas pasan? Pues en los análisis que hay interesantes, lo que hay es una desincronización, por decirlo así, del momento vital y de lo que te toca hacer en ese momento vital, ¿sí?, y la posibilidad que tú tienes real de ejecutar eso. Por ejemplo, independencia de tus padres. Tu deseo puede estar en un momento de la vida, entre la mitad de la segunda década o un poco antes, y la realidad es que es 10 años más tarde. Tener hijos. Tu momento vital biológico puede ser yo que sé, alrededor de la treintena, y tu realidad puede ser 10 años más tarde. Bueno, los análisis que hay es que la compra de la primera vivienda, es decir, hay análisis bastante desarrollados, ¿no? Pues ¿qué sucede? Que se está como desencajando el momento psicológico, el momento vital, tus necesidades con esa realidad. Esto es una queja muy importante de los jóvenes, y cuando vamos a hablar con ellos y les vamos a preguntar qué es lo que te pasa, en parte lo que nos responden es esta cuestión, además de otras cosas que, bueno, pues que podrán tener razón o no podrán tener razón o lo que fuera. Es decir, que esto es lo que está sucediendo. ¿Sabéis? En parte también tenemos este mismo problema en la vejez, que es que hay veces que se desincroniza el proyecto vital con tu vida biológica, y cada vez se ve más personas muy mayores, que no, o sea, que no es que pierdan el sentido de la vida, es que se les ha, perdonadme la expresión, pero yo lo veo así, caducado, o no son capaces de, ¿sabéis?, de seguir con su proyecto vital, y entonces es muy fácil encontrarte a personas de 90 y tantos que están muy bien, de 90 y tantos años, no todos, obviamente, porque hay gente que sigue teniendo el proyecto, pero hay muchos que dicen, bueno, a mí no me importaría morirme, si Dios me lleva yo tan contenta, lo que no quiero es sufrir. Quiero decir que eso es otra realidad de desincronización también, porque pasan estas cosas, ¿no? A mí esto me preocupa notablemente, y me preocupa sobre todo las consecuencias que esto tiene en el futuro. Yo no creo que los jóvenes sean ni más flojos. Mi padre siempre me contaba que su abuelo le decía que era un flojo, ¿sí? Y mi abuelo me contaba que su padre también. ¿Sabéis? No. Yo creo que tienen situaciones mejores que las que hemos vivido nosotros, seguramente. Creo que también tienen dificultades que no hemos tenido nosotros en un mundo globalizado, en un mundo complicado. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer un esfuerzo por entender. Y una cosa, no se puede entender, y esto yo sé que es, o sea, que cuando digo yo esto, creo que entiendo que lo que digo no gusta, pero la gerontología no puede verse en el futuro sin contemplar lo que pasa con otras generaciones. A mí me parece que todo el mundo de la vejez está muy plegado hacia dentro de sí mismo. Y esto no es bueno para mi negocio, por decirlo así, No es bueno porque, ¿no?, se dispersa, vamos a decir, el asunto, pero para mí es claro. O sea, uno de los problemas que tienen los modelos de vejez es que se ven demasiado a sí mismos, o sea, se plegan hacia adentro. Y en este momento yo creo que la sociedad está pidiendo a gritos, y el cuidado está pidiendo a gritos precisamente que hagamos lo contrario, un movimiento mucho más abierto, donde entendamos y compatibilicemos, y esto nos va a costar. ¿Nos va a costar el qué? Pues el cuidado en la comunidad, residencias y tal, con que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, con problemas de pobreza. Entonces, claro, la vejez lleva los últimos 30 años o 40 años mirándose a sí misma. Y ya puestos a rizar el rizo, os voy a contar otro miedo, otro temor que tengo, ¿no? O sea, yo lo que veo
es... ¿Os acordáis de la imagen? Yo era muy pequeño, pero en mi casa había una televisión en blanco y negro con la 1, vamos a decir, y la otra que era la UHF, ¿no? Solo se veía 2. Y mi padre solía con una antena intentar captar, vivíamos en Donosti, cerca de Francia, solía intentar captar con un chisme que se había montado pues las televisión de Francia y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí aparecía, ¿os acordáis? El Politburó de la extinta Unión Soviética, todos creo que iban con traje negro, corbata negra y camisa blanca. A mí me impresionaban mucho porque era la gerontocracia, vamos a decir, en estado puro, ¿no? Bueno, yo cada vez veo a más mayores y a más asociaciones de mayores pensando exclusivamente en ellos mismos. Lo veo aquí, lo veo fuera. Si somos el 25% de la población en el 2030, ¿sí? Que es lo que se dice más o menos en España, y el 30 y algo en el 2040, ¿qué tanto por ciento somos de los votos totales esa vejez? Igual, tantos que pueden condicionar la vida de otras generaciones, ¿sabéis? Esto no puede pasar y necesitamos, y rápido, abrir esa mirada, cambiar los modelos de vejez hacia no mirarme a mis propias necesidades, sino mirar también que hay que poder compaginar. Y esto probablemente significa tener que tomar decisiones dolorosas. Es probable que nos toque tomar esto. Sí, creo que sí. No sé muy bien cómo cuadran los números, pero creo que necesitamos cambiar esto. Luego, hola, Javier. Hola, fantástica la conferencia, como siempre. Me presento. Soy Pere Berbel, de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Bárbara del Vallès, y hacia aquí va la pregunta. Me entusiasma que olvidemos el individualismo y vayamos a lo colectivo, a lo que realmente importa. ¿Crees que podríamos lanzar a los gobiernos, a los municipios, a los políticos, a la gente, una idea de decir, cojamos ese 25%, hagámoslos productivos en el sentido de que podamos hacer asociaciones de pensionistas y demás para que luchen por una sociedad más justa, y no solo para ellos, sino para todo el mundo, en el sentido de que aboquemos por esas sociedades que antes la gente salía con una silla a la puerta y hablaba con el vecino? No digo en ese sentido, sino a lo mejor haciendo que podamos vivir entre todos un problema que lo hagamos común, jóvenes y mayores, y nos haga mejores. Creo que no costaría tanto dinero, que podríamos invertir hacia ahí y a esa mejora de futuro. No quiero alargar más la de esto. Gracias. No sé, Pere. Yo entiendo lo que dices y comparto el fondo de todo esto, ¿eh? La duda que tengo es como con lo del pacto entre generaciones, ¿no? Hay quien aboga por vamos a reformular el pacto, vamos a cambiar algunas cláusulas pequeñas del pacto el pacto entre generaciones. Ya sabéis cuál es. Bueno, básicamente, el pacto intergeneracional es un pacto tácito, ¿sí? No existe, no está firmado en ningún lado, en el que los adultos cuidamos de nuestros hijos y de los mayores, ¿sí? Pensando reciprocidad disociada en el tiempo, se llama esto en términos técnicos, que cuando nosotros seamos mayores, los antes niños, luego jóvenes nos cuidarán, y esto ha ocurrido generación tras generación tras generación en casi todas las culturas de una u otra manera, desde luego en las culturas del sur de Europa, sin ningún género de duda, ¿sí? Bueno, lo que está precisamente con la demografía y con la globalización y con otras cosas, por ejemplo, la entrada de la mujer en el mundo laboral, obviamente deseable y deseada, etcétera, pero todas las cosas tienen consecuencias, ¿no? Bueno, pues ese pacto tácito, ese pacto está en entredicho. Creo que necesitamos no reformular eso, Pere, sino intentar buscar con ahínco cómo podemos modelar un futuro distinto. Yo no creo que podamos hacerlo igual con una natalidad del 4 hijos por mujer que con una natalidad del 1 con poco hijos por mujer, porque si miráis la demografía es, en este sentido, es desalentadora. A pesar de que mi amiga, que es amiga, Lola Puga y Julio y tal, dijeron, tiene esa mirada de la demografía, del envejecimiento de las poblaciones. Una cosa son el envejecimiento de las poblaciones y otra cosa es lo que sucede
a los individuos y otra cosa son el cuidado y otra cosa... Para mí me parece que tenemos que en este momento ampliar la mirada, tenemos muy poca información, tenemos muy pocos estudios y tenemos poca documentación en el cual y conocemos poco en realidad qué es lo que... cómo podríamos armar una vuelta ante esto, ¿no? Y estoy de acuerdo en el fondo con lo que has dicho, pero a mí se me hace difícil. No sé si pasa por sacar la silla a la calle, ¿no? Tomar la fresca que dicen en Navarra o no tomar la fresca. Però vamos, coincido. N'agruparem un parell, aquí una, en Joan, i si podem ho tancarem aquí, si tenim encara 5 minuts faríem una mica més, però en principi farem aquestes dues últimes. Sí. Buenas tardes. No, mi intervención es muy breve y muy concreta. Viendo el panorama que nos has pintado, ¿qué piensas de alargar la edad de jubilación? Allá darrere. Allá. La brevedad... Sí, solo quería hacer una pregunta muy parecida. Quería hacer una doble pregunta muy corta. Una que sería, ¿qué otros países, dónde ves que hay políticas que estén entrando en una línea, digamos, en la línea que tú apuntas, ¿no? Si hay algún ejemplo que te parece interesante. Y sobre este tema de la jubilación, sí que, por ejemplo, los datos dicen que aquí en España tenemos un 2% solamente de personas de más de 65 años que trabajan parcialmente, y en cambio en los países nórdicos, ¿no?, estamos en el 10%, ¿no?, a través de un sistema flexible, con mentorías inversas, con jóvenes y personas mayores que trabajan juntos en la transición. O sea, ¿qué opinas de este tema? Vale, pues empiezo con lo de la jubilación. Bueno, en el sentido que decía Joan, cada vez hay más personas mayores que se posicionan en que la jubilación es un derecho pero no es una obligación. Por ejemplo, Martha Nussbaum, el último libro creo que era Taurus, pero no estoy seguro, bueno, sobre vejez con sentido, que además le llama, que está escrito con otro profesor universitario, amigo suyo y tal. Bueno, a mí el libro no... Bueno, tengo algunas críticas con respecto al libro, pero en general me parecía que la defensa de que la jubilación es un derecho pero no es una obligación, yo creo que en parte eso es verdad. También creo que a Martha Nussbaum se le olvida que no todo el mundo es profesor universitario de la Universidad de Chicago y que, pequeño detalle casi sin importancia, ¿no?, pero que para mí el problema no está en los que podemos tener una profesión, digamos, liberal, o una profesión académica, o una profesión investigadora, o que estamos, por decirlo así, por encima del percentil 95 de la población en nivel cultural, etcétera. A mí me parece que cuando uno habla de este tipo de cosas, alargar el momento de la jubilación, buscar jubilaciones más flexibles, que la jubilación no es un derecho, no es un deber, sino es un derecho. Bueno, todo esto creo que necesitamos juntarlo con una mirada de personas, de perfiles. No sé si al que está en la obra alargar la edad de jubilación es una buena idea o no es una buena idea. Claro, si me dices no a un médico, bueno, claro, un médico si quiere alargar la edad de jubilación, oye, y además es fácil, ¿no? Mira, como no va a operar o no va a anestesiar o no va a hacer no sé qué, pero seguro que le puede enseñar y decirle, mira, esto se hace así, corta por aquí, haz esto por el otro lado. Claro, ese conocimiento es vamos, una pena que eso se pierda. Pero también hay personas que están en otras, ¿no? Está el transportista, está el carnicero, está el de la obra, está el policía, está... Bueno, no sé, que tenemos que organizar esto. Yo sí que, respondiéndole a Joan, yo sí que creo que necesitamos revisar esto. Creo que hay personas que les gustaría seguir trabajando que no lo pueden hacer. Creo que hay personas que les gustaría seguir trabajando con una mayor flexibilidad o desempeñando otras funciones. Creo que esto lo puede hacer y ahora es que al que se jubila y quiere trabajar en este momento se le penaliza, porque a partir
de un dinero X, pues bueno, yo creo que en esto sí que hay que flexibilizar, pero esto no tiene que significar que algunas profesiones no tengan el reconocimiento de la dureza, de que hay cuerpos que están físicamente deteriorados por la profesión que han elegido y porque uno pues igual no puede estar levantando a enfermos en un hospital de celador con, no sé, con otros años. No creo que necesitamos flexibilidad y creo que... Y luego también esto lo tenemos que ver, para mí, desde el punto de vista de, insisto en esto, de las generaciones futuras. Porque claro, si la cosa es, ¿no? Jefe de servicio de neurología que lo que quiere es seguir haciendo de jefe de servicio de neurología. Bueno, pues igual puedes hacer de neurólogo. No, igual también las generaciones futuras que vienen, tienen más jóvenes, digo esto como ejemplo, no sé si es acertado, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros continuamos la vida laboral, también es verdad que cercenamos o impulsamos los lícitos deseos que todos tuvimos, necesidades, cuando éramos jóvenes y aspirábamos. Cortar las aspiraciones tiene un costo. Digo, por poner un detalle, se podrían poner más, pero por poner un detalle concreto en el que igual lo que tenemos es que buscar otras alternativas en esto. No sé si he respondido. Y es verdad que cada vez hay un mayor énfasis por parte de muchos gerontólogos y de mucha gente de las ciencias sociales y el comportamiento de alargar, de combinar, de flexibilizar. En este momento yo creo que la legislación que hay en España no ayuda para nada a esto. Y luego también deberíamos, y se pierde conocimiento, es que es bastante traumático, ¿no? O sea, yo no sé si eso está pasando en el Servei Catalán de la Salud, pero ahora se jubilan el 20%, me imagino que están en los niños, de cuando se creó en Euskadi, por ejemplo, Osakidetza, ¿no? El Servicio Vasco de Salud. Claro, lo que se pierde ahí es una cantidad de conocimiento que además se pierde. Quiere decir que no somos capaces de reintegrarlo, no somos capaces de aprovecharlo, no somos capaces de hacer nada con eso, ¿no? Por lo cual hay un empobrecimiento también de esta sociedad en términos de conocimiento que a mí me parece que pasa en muchas profesiones, ¿no? Que creo que es tremendo en este sentido. Pero creo que necesitaríamos, ¿sabes?, mirarle bastantes ángulos a este asunto. Yo estoy a favor, personalmente, de flexibilizar. Perdón, sí. Yo, Joan, no conozco ningún país, excepto el ejemplo, que esté haciendo nada novedoso. Sí que hay algunos estudios en el Reino Unido que los hizo además una consultora sobre el desenganche del momento vital con la edad, por ejemplo, ¿no? Y sí que hay estudios por ejemplo, sobre las expectativas de los jóvenes respecto al futuro. Hay algunos estudios, pero yo no he visto ninguna política pública más allá de esos estudios. Y sí que hay uno además muy interesante, está colgado en la web, que claramente ves, ¿no? Los países donde los jóvenes tienen más dificultades de proyectarse en el futuro y ves claramente pues, la vieja Europa, ves claramente Estados Unidos, ves claramente que, bueno, yo creo que también explica otras cosas políticas que están sucediendo ahora, ¿no? Bueno, pues Si te atreves a un pronóstico. ¿De qué? No. No. Jo no tengo bola de cristal. Deixeu-me per acabar dir-vos tres coses. Primera, en nom del Club de Roma, de la Fundació La Caixa, de la FATEC i la Cambra, que som els que hem organitzat això, agrair-vos molt que ens hagueu acompanyat avui, que ens seguiu acompanyant. La segona és convidar-vos a que la propera ens hi acompanyeu, que serà el proper 17 de juny, i vindrà la Maria Márquez, que és professora de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid, per parlar justament d'una cosa que avui ha encetat el Javier, que és sobre la vida plena a la vellesa, sobretot tractant els aspectes subjectius, els valors i el sentit que la gent es dona en aquest moment. És experta psicòloga en aquests temes i segur que ens donarà moltes dades, algunes idees que avui el Javier ha començat a donar.
Y finalmente voy a hacer un agradecimiento muy sincero. Muchas gracias, Javier, por tu ponencia pertinente, rigurosa, generosa en reflexiones y en respuestas. Ha sido un gusto y un placer. Muchísimas gracias.